Reciban todos la bienvenida a este nuevo tema del sistema reproductor, el masculino y el femenino. Nosotros somos el grupo conformado por Gabriela Rojas, Justin Aquino, Nicole Sosa y Lidia Piña. El contenido va a ser primero el aparato reproductor, que es la reproducción, los gametos, el aparato reproductor masculino y el aparato reproductor femenino. Vamos a darle una introducción al aparato reproductor. El sistema reproductor femenino consta de ovarios, tubas uterinas, que son las trompas de falopio, útero, vagina y genitales externos. El desarrollo de este órgano es incompleto durante alrededor de los primeros 10 años de vida y durante la adolescencia ocurre el desarrollo sexual y aparece la primera menstruación. El sistema reproductor masculino. Las personas de género masculino tienen unos órganos reproductores o genitales que están tanto dentro como fuera de la pelvis. La reproducción es un proceso biológico que permite la creación de nuevos organismos en todas las formas de vida. Esto posibilita la formación de nuevos individuos semejantes a sus progenitores. La reproducción se divide en dos subclasificaciones principales, sexual y asexual. La sexual es la reproducción que interviene en dos organismos de la misma especie. Esto quiere decir sexo de macho y hembra. Este tipo de reproducción es mediante la unión de células sexuales, es decir, las gónadas, con el objetivo de realizar una fecundación formando nuevos organismos. Esto mayormente siendo ocurrido en organismos eucariotas. Entonces, la sexual tiene otra subclasificación. Aquí podemos ver una pequeña imagen de el esperma, el huevo, el óvulo, el cigoto y el embrión. La reproducción sexual se divide en reproducción sexual directa y reproducción sexual indirecta. La directa es la que consiste en la interacción física de los organismos, en donde los aparatos reproductores están en contacto. Y la indirecta es la que, por medio de la expulsión de sus células sexuales al ambiente, al encontrarse con las otras células sexuales de otro organismo, se produce la fertilización. En la reproducción sexual directa podemos ver el ejemplo de un león y una leona, la cual tienen un proceso de apareamiento diferente, que es similar al de los humanos. Y la reproducción sexual indirecta podemos ver, por ejemplo, los peces y mayormente los organismos que habitan en el agua, debido a que estos tienen muy poco o no nulo movimiento. Y las estrellas de mar también, además, son los que también tiran sus tractos al aire, al agua en este caso, mediante, al no poder ceder ese movimiento, optan por expulsar sus gametos de este modo, entonces ya creando otro organismo. Cuando esa expulsión se conecta con otra expulsión de otro organismo. La asexual es donde no intervienen dos individuos de sexos distintos con el objetivo de generar un nuevo organismo. Esto quiere decir que a partir de un solo progenitor se crean uno o más seres vivos. Con eso queremos decir que morfológicamente hablando poseen la misma información genética. Esto puede ocurrir en las plantas y los microorganismos como las bacterias. Los gametos son las células encargadas de que los humanos vamos a reproducirnos. En el caso de los gametos, creamos dos tipos de gametos, el óvulo creado por las mujeres y el espermatozoide que lo crean los varones. Aunque su función es la misma, los óvulos y los espermatozoides son muy diferentes. En biología se dice que los óvulos y los espermatozoides no son iguales, sino complementarios. El óvulo es una de las células más grandes del cuerpo humano, con bastante poca movilidad y de forma más o menos esférica. Es el óvulo encargado de transmitir la información genética de la mujer al futuro individuo. Los óvulos son generados mediante un proceso llamado ovogénesis. El óvulo tiene varias partes. La primera es la corona radiada, que es esta de aquí. Luego la zona pelúdica, que es esta de aquí. El citoplasma y el núcleo. El espermatozoide es una célula con forma de flecha y son las únicas células del cuerpo humano que poseen un flagelo que puede permitirles la movilidad rápidamente. Es el encargado de trasladar la información genética del individuo masculino al próximo descendiente. Las partes del espermatozoide, primero está la cabeza, el cuello y la cola. La cabeza conformada por su núcleo, ADN y los cromosomas, el cuello por el mitocondrias y la cola por este flagelo. El número de espermatozoides en los hombres va de 60 a 300 millones, mientras que las hembras liberan un solo óvulo durante cada ciclo menstrual y algunas dos. Ahora les hablaré sobre el aparato reproductor masculino a profundidad. Su función es fabricar semen, liberar el semen dentro del sistema reproductor femenino durante el coito y fabricar hormonas sexuales, las cuales ayudarán a los chicos a que se conviertan en adultos sexuales maduros durante la pubertad. Ahora les hablaré sobre sus órganos externos, que son el escroto y el pene. El escroto es la bolsa que cubre los testículos y está formada por piel. Su función es contener y mantener a una temperatura adecuada a los testículos para que puedan producir espermatozoides. Y el pene es el órgano sexual del hombre que sirve para el placer sexual, el coito o cópula, y eliminar orinas y esperma.
Tiene la propiedad de llenarse de sangre y endurecerse al ser estimulado. El pene conduce al semen hacia afuera del cuerpo por medio de la uretra. Por lo tanto, tiene tantas funciones reproductivas como sexuales y del aparato urinario. Ahora les voy a hablar acerca de los órganos internos del aparato reproductor masculino y empezaríamos con los testículos. Los testículos son dos glándulas con forma de pelotas ubicadas dentro del escroto y son los encargados de producir el esperma y hormonas como la testosterona. Luego tenemos otros órganos internos como son el epidídimo, que es un conducto en el cual el esperma madura, conecta cada testículo con cada conducto diferente y almacena el esperma antes de eyacular. Luego tenemos los conductos deferentes. Los conductos deferentes son un conducto largo y angosto que durante la eyaculación transporta el esperma desde el epidídimo hasta las vesículas seminales. Hay dos conductos diferentes que están conectados cada uno con un epidídimo. Luego tenemos las vesículas seminales. Las vesículas seminales son dos órganos pequeños que producen semen y el fluido el cual mueve el esperma y se encuentran ubicados debajo de la vejiga. Luego de las vesículas seminales tenemos la próstata. La próstata produce un líquido que ayuda al esperma a moverse. Es aproximadamente del tamaño de una nuez, según se ha medido en promedio, según la medida promedio. Y es muy sensible a la presión o al tacto, lo que muchos encuentran placentero. Luego tenemos las glándulas de Cooper. Las glándulas de Cooper producen el fluido de pre-eyaculación, que básicamente prepara la uretra para la eyaculación. Y este fluido básicamente reduce la fricción para que el semen pueda desplazarse fácilmente. Luego tenemos la uretra. La uretra es el conducto que transporta la orina, el semen y básicamente es por donde sale el semen y orina a través de la abertura de la misma uretra para que salgan al exterior, salgan del cuerpo. Luego tenemos el cremaster, que es un músculo que acerca el escroto y los testículos cuando el cuerpo siente frío o cuando sientes mucho placer. Ah, básicamente gracias a que se contrae y también ocurre cuando el muslo interno de tu cuerpo es tocado. Ahora pasaré a hablarles un poco sobre la orina y la eyaculación. La función principal de la orina es la eliminación de sustancias tóxicas y desechos líquidos de la sangre para que se pueda mantener un equilibrio estable de sales y otras sustancias dentro de la sangre. Eh, Al final del glande hay una abertura que es por donde sale el semen y la orina del cuerpo, a través del uretra. Eh, Luego pasamos con el funcionamiento de la eyaculación. La eyaculación consiste en la expulsión de semen del meato uretral gracias a las contracciones de la musculatura pélvica y el peritalitismo uretral. Ah, ¿Qué sucede normalmente sucede durante el orgasmo? Eh, Una vez un chico eyacula, su semen puede contener hasta 500 millones de espermatozoides. Ya como había dicho antes, el hombre eyacula y orina por el mismo orificio, que es básicamente la uretra, y no se puede eyacular y tener una erección al mismo tiempo. Esto es debido a que de esta forma se puede regular, esto se puede regular a través del sistema nervioso. Y luego pasaríamos con cómo ocurre la fecundación en el aparato reproductor masculino. Y lo primero sería hablar sobre los espermatozoides, que los espermatozoides maduros, mientras se desplazan por el epidídimo a través del vaso deferente, que ya había explicado antes, que es un tubo muscular, estos empujan los espermatozoides hacia adelante y luego básicamente estos salen expulsados gracias a las contracciones del músculo liso.
Los espermatozoides luego pasan en la vagina, donde son depositados al cuello del útero o cervix. Ah, Posteriormente a esto, atraviesan el útero, llegando hasta las trompas de falopio, y aquí es donde se encuentra el óvulo, o donde estos esperan hasta que llegue el momento indicado de ovulación, si es que este no ha ocurrido. Aparato reproductor femenino. La función principal del aparato reproductor femenino se desglosa en la fertilización por el espermatozoide, proporcionando condiciones apropiadas para la implantación del embrión, el crecimiento y desarrollo fetal y del nacimiento. Vamos a hablar entonces ahora sobre los órganos externos. Estos quieren decir el monte de Venus, labios mayores, labios menores, la vulva y el clítoris. La función principal que desglosan estos órganos externos se constituyen en que permiten la entrada de espermatozoides en el organismo, protegen a los órganos genitales internos de agentes infecciosos y proporcionan placer sexual. Ya desglosando cada uno, comenzamos por el monte de Venus, que es una prominencia redondeada de tejido graso que cubre el hueso púbico durante la pubertad y se recubre el vello. Esto quiere decir que es la parte superficial de nuestra vagina, es lo que vemos mayormente, y que mediante cuando entramos a la pubertad esto comienza a adquirir vello de manera gruesa y sirve para proteger a los genitales internos y amortiguar el contacto entre el hombre y la mujer durante el coito, es decir, durante relaciones sexuales. Los labios mayores son los pliegues de tejido relativamente voluminosos y carnosos que encierran y protegen el resto de los órganos genitales externos. Esto quiere decir que sirven de función protectora y pueden equipararse al escroto de los hombres. También contienen glándulas sudoríparas y sebáceas, productoras ambas de secreciones lubricantes. Esto quiere decir que protegen y provocan lubricantes. Los labios menores, entonces, se encuentran dentro de los labios mayores y rodean las aperturas de la vagina y la uretra. Tienen como función lubricar e impermeabilizar la piel vulvar, proteger de infecciones con secreciones bacterizadas e intensificar la excitación sexual. En el coito, durante el coito, estos labios menores se lubrican, provocando que también los labios mayores se lubriquen, facilitando entonces el contacto. Y como podemos ver en la imagen, tenemos el clítoris, los pequeños labios que están adentro, la uretra, que está por aquí, la glándula de Sien, la vagina y la glándula de Bartolini. La vulva. La vulva es la que actúa como la entrada para el útero y su objetivo es ofrecer la protección abriéndose y cerrándose de los labios de la vulva, majora y minora de las labias. Esto quiere decir los labios mayores y los labios menores. La vagina se limpia más lejos con una flor microbiana sana que fluye desde adentro hacia afuera. Esto quiere decir que nosotros tenemos un discharge, que es lo que sería en español como se limpia de manera automática y ayuda enjuagando los líquidos vulvovaginales y mantiene generalmente salud vaginal normal sin la necesidad de limpiamiento interno o de duching en mujeres normales. La vulva es la parte externa de la vagina. Tenemos una imagen que desglosa todo esto. Tenemos el pubic hair o el vello que se encuentra en nuestro monte de Venus, que nos protege sobre los gérmenes y todo esto. La uretra, el urethral opening, que es donde nuestra orina sale. La orificio vaginal, donde sale en este caso, donde nace el bebé, por ahí es que el bebé sale, y donde está toda nuestra vagina. El clítoris para sexual pleasure, que eso es placeres sexuales, los labios menores y los labios mayores. Los labios mayores rodeando los labios menores y los labios menores dentro de este, junto con el urethral opening, que eso es el orificio uretral, y la vagina, que es también donde sale nuestra menstruación. El clítoris. El clítoris, como ya antes mencionamos, se encuentra en la unión superior de los labios menores y es una estructura encapuchada formada por tejido eréctil que actúa como una gran esponja que se llena de sangre con la excitación. Esto quiere decir que el clítoris tiene como única función es proporcionar placer. Aquí tenemos otra imagen que puede desglosar ya mejor todas las partes de los órganos externos. Y ahora vamos a hablar brevemente sobre los orificios vaginales, que consta de 3. El anal, cuál es su función es expulsión de las heces no deseada durante la digestión. El orificio vaginal, que es el que se encuentra en nuestra vagina, que es donde se penetra el pene durante el coito y donde sale la sangre durante la menstruación y el feto durante el parto. Y el meato uretral, que es el que comunica la uretra al exterior, por donde sale nuestra orina desde la vagina y está localizado encima y delante del introito vaginal. Aquí tenemos una pequeña imagen que nos puede desglosar Los órganos internos. La vagina, el útero, las trompas de falopio y los ovarios. La vagina es un tubo muscular hueco que se extiende por la abertura desde la abertura de la vagina. Esto posee paredes musculares en donde permite que pueda expandirse y estrecharse. Esto hace que tenga la capacidad de poder retener un tampón, al igual de que pueda pasar por allí un bebé. Las paredes musculares de la vagina están cubiertas por membranas mucosas que la mantienen húmeda y protegida. Como pueden ver aquí, esta es la vagina
y tiene unas arrugas que esto se debe a cuando se ancha y cuando se estrecha. Entonces desde aquí comienza la vagina y termina aquí en el cervix del útero. Las funciones de la vagina son varias. La principal es que es el camino de parto, es decir, el canal de parto, y a través de esta sale el bebé cuando abandona el cuerpo de la mujer durante el alumbramiento. También es el lugar donde se inserta el pene durante las relaciones sexuales, en donde también ejerce su función de que se estrecha o se ancha para permitir el paso del pene. Es la vía a través de la cual también se elimina la sangre menstrual durante los periodos. El útero tiene forma de pera invertida, con un recubrimiento grueso muscular. De hecho, el útero posee algunos de los músculos más fuertes de la mujer. Su principal función es albergar el óvulo fecundado y ofrecerle las condiciones óptimas para que se desarrolle en su interior. El útero tiene varias partes que comienza desde el cervix, y este es el cuello, y luego el cuerpo, el útero en sí, y este es el fondo del útero. Es las trompas de falopio. Se encuentra en cada una de las esquinas superiores del útero, y estas trompas de falopio están unidas con los ovarios. Su función principal es transportar los óvulos desde los ovarios a la cavidad uterina por medio de los diminutos pelos de revestimiento del tubo que lo empujan hacia el útero a través del estrecho pasaje y permite el paso de los espermios. Las trompas de falopio no están completamente unidas a los óvulos. Los ovarios son dos órganos con forma de óvulo ubicados a la derecha y a la izquierda del útero. Esta tiene la función de secretar las hormonas sexuales femeninas, el estrógenos y progesterona, que ayudan al desarrollo de los caracteres sexuales femeninos. Por esta razón se considera que también es parte del sistema endocrino. Producen, almacenan y liberan óvulos en las trompas de falopio en un proceso que se denomina ovulación. La orina y la lubricación. La orina es expulsada por el conducto de la uretra, que está unido al aparato urinario y que se encuentra por encima de la vagina. Es decir, que la vagina no es lo mismo que la uretra, porque por la vagina sale la menstruación, pero por la uretra sale la orina. El flujo vaginal también, además, es un lubricante que favorece la función del clítoris y también es un factor esencial para las penetraciones suaves y sin dolor y sin molestia. La lubricación de la vagina es la mayor y la más activa durante las relaciones que permite esto, ya que óvulos o el óvulo pasa por un proceso a la hora de la fecundación que da el espermatozoide. Primero, la penetración de la zona radiada, que es esta de aquí. Luego, la penetración de la zona pelúdica, que es esta azul de aquí. Tercero, la función de las membranas, que es en donde el espermatozoide entra en contacto con la membrana plasmática del óvulo, como pueden ver aquí, ya casi adentro. Y por último, la función del núcleo y la formación del cigoto. Esto supone que las dos membranas van a desaparecer y sus cromosomas se van a juntar. Muchas gracias por su atención.